Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 53. La clase de la sesión 53 tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 12 minutos y en ella se tratan los siguientes temas. En esta clase se ven los elementos en los cuales está compuesto el ascensor, dividiéndolos entre los elementos del cuarto de máquinas y los elementos del hueco del ascensor, aunque también veremos los diferentes sistemas de mandos que van a tener los ascensores. Dentro de los elementos del cuarto de máquinas se ve con todo detalle en qué consiste o de qué se compone el cuadro de protección eléctrica. También veremos el limitador de velocidad y el paracaídas, en este caso, que aunque el paracaídas está fuera del cuarto de máquinas, está junto a la cabina, lo estudiamos en su conjunto para tener una idea mucho más clara de cómo funciona el sistema. El limitador de velocidad y el paracaídas funcionan conjuntamente. Por eso los exponemos de forma conjunta. Dentro de este apartado, de los elementos dentro del cuarto de máquinas, también veremos con todo detalle el cuadro de maniobras. Y sabemos que hay ascensores que pueden tener cuarto de máquinas y ascensores que pueden no tener ese cuarto de máquinas, y por lo tanto veremos el cuadro de maniobras de qué se compone en un caso o en otro. Seguiremos con los elementos de los ascensores y en este caso hablaremos del hueco del ascensor. Primero definiremos lo que es el hueco del ascensor y diremos qué características que debe de tener o qué características puede tener. Y luego entraremos a valorar cada uno de los elementos que se componen o que están dentro de este hueco. Veremos la cabina. La cabina pues la definiremos y veremos cuál es su composición y luego estudiaremos detenidamente cada parte de la cabina. Veremos el bastidor, veremos el camarín, qué es, en qué consiste, características, veremos el guardapiés. Veremos las puertas de salida de la cabina, no de la puerta de salida, de la puerta de embarque, que será otra cosa que luego veremos en esta clase. Dentro de la puerta de salida, aparte de hablar de sus características y qué es y qué tipos de puertas podemos encontrarnos, veremos también la apertura de este tipo de puertas, la apertura manual en caso de rescate. La veremos con todo detalle en esta clase. Continuaremos con los elementos del ascensor que se encuentran dentro del hueco y en este caso seguiremos viendo pues, los contrapesos, viendo cuál es su función y sus características, las cadenas o cables de sustentación, función, características, tipos, veremos también el cableado eléctrico que también se encuentra dentro del hueco del ascensor, veremos las guías, cómo son, cuál es su función, los amortiguadores, tanto del contrapeso como de la cabina, y veremos también el final de recorrido o final de carrera, el sistema de seguridad que se encuentra dentro del hueco del ascensor. Una vez que hayamos visto todos los elementos, pasaríamos a ver los diferentes sistemas de mandos que tenemos. Tenemos los de maniobra normal, que son los que están en la cabina, los que manejamos el usuario que entra en un ascensor. También hay unos mandos de maniobra de inspección o mantenimiento, que están en un lugar determinado y se componen de unos elementos determinados, lo explicamos en la clase. Y también veremos las maniobras eléctricas de socorro, ¿vale? Lo explicamos con detalle, está en el cuadro de mandos, todo se explica en la clase con todo detalle. Después también en esta clase hablamos sobre la normativa de los ascensores. Hablamos sobre la normativa de los ascensores, en este caso lo denominan eléctricos. Hablamos de la normativa sobre los ascensores hidráulicos. Hablamos de lo que dice el Ministerio de Industria y Energía en su instrucción técnica complementaria. Y también vemos la norma específica sobre ascensores sin cuarto de máquinas. Una introducción de estas normas. También hacemos una introducción a los supuestos prácticos. La clase siguiente, la de la sesión 54, va a consistir en un supuesto práctico y en esta clase vamos a ver una introducción a dichos supuestos prácticos. Vamos a ver los diferentes tipos de exámenes que nos podemos encontrar, guiados, a desarrollar completos, teóricos, largos, cortos. Lo explicamos todo en esta clase y explicamos las claves que hay que tener en cuenta para poder responder a este tipo de exámenes, a cada uno de ellos. También vamos a valorar todas las situaciones posibles en las que nos podemos encontrar los bomberos ante un rescate en un ascensor. Veremos cuándo se activa el freno del grupo tractor, veremos cuándo se activa el paracaídas, veremos cuándo vamos a necesitar realizar maniobras de fuerza, veremos cuándo hay que realizar salvamento de politraumatizados, personas que se caen o personas que se atrapan, y veremos cuándo un ascensor puede estar influenciado directa o indirectamente por un incendio, en qué casos, y introduciremos cómo se debería de actuar, aunque eso lo expondremos
de forma desarrollada y clara en la clase de la sesión 54. Hablaremos de todas las situaciones de las que estamos hablando, pero entraremos en detalle desarrollando cada una de ellas la intervención de los bomberos. A continuación, vamos a pasar a ver el fragmento de la clase de la sesión 53 que va a tratar sobre las diferentes situaciones en las que vamos a intervenir los bomberos. En el caso de la activación del freno motor, del freno del grupo tractor, esto se puede producir bien por un corte de corriente eléctrica, ¿vale? Y esto puede ser por causas externas, propias de causas externas al edificio, o puede ser por causas internas. ¿Por qué remarco esta diferencia entre causas externas y causas internas? Como veremos a continuación después, la actuación que tenemos que realizar primero es desconectar o bajar el magnetotermo de la toma de fuerza del grupo tractor, ¿vale? Si el corte de corriente eléctrica se ha producido por causas externas a la propia vivienda, seguramente este magnetotermo no lo encontremos activado, y si ha habido un cortocircuito o alguna causa interna dentro del propio edificio que ha provocado el corte de corriente, pues seguramente nos encontremos el magnetotérmico de la toma de fuerza del grupo tractor desactivado, o sea, activado, en este caso cortado la corriente. Como una de las actuaciones que tenemos que hacer siempre es cortar esto o comprobar que esto está cortado, entonces por eso diferencio entre si la causa es externa o la causa es interna al edificio, para remarcar la importancia de comprobar el diferencial que corta la corriente de la toma de fuerza del grupo motor que está en el grupo tractor. Otra de las causas por las cuales se puede activar el freno en un ascensor es cuando hay una sobrecarga. Cuando hay una sobrecarga, el ascensor detecta, tiene un sensor, una báscula, detecta esta sobrecarga y frena el motor, ¿vale? Esta puede ser otra de las situaciones en las cuales se puede activar el freno motor. Otra de las situaciones en las cuales se puede activar el freno motor es cuando llegamos a final de carrera, tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Estas son las tres situaciones que nos podemos encontrar. Después, en el supuesto práctico a desarrollar, plantearemos una solución para cada una de ellas, con sus pasos, asegurando siempre la zona, trabajando en un entorno seguro, hasta evacuar hasta el último paso, que sería la evacuación de las víctimas a un hospital. Otra situación es la activación del paracaídas. La activación del paracaídas básicamente se puede suceder por dos causas. Por un exceso anormal de velocidad superior a la velocidad nominal del ascensor. Veremos que el limitador se bloquea y que esto provoca la activación del paracaídas. Ya lo hemos visto en la clase teórica, pero bueno, aquí vamos a concretar los pasos que vamos a hacer y lo vamos a protocolarizar, por decirlo de alguna manera, para que tengáis más herramientas para responder este tipo de supuestos. Y otra de las causas puede ser la rotura de los cables, lo cual va a provocar, por supuesto, una velocidad anormal del ascensor y, por lo tanto, el bloqueo de la polea del limitador de velocidad y la activación del paracaídas. Puede romperse tanto el cable de sustentación como el cable del limitador de velocidad. Esto también provocaría la parada de la polea del limitador de velocidad y la activación del paracaídas. Lo veremos a continuación con más detalle, cómo realizaríamos el rescate de personas atrapadas dentro de un ascensor. Atrapadas en el sentido, atrapadas, vamos a entender varios sentidos por atrapadas, ¿vale? Atrapadas que no puedan salir del ascensor, y también podemos hablar también del sentido, incluso veremos más adelante, atrapadas por algún elemento del ascensor. Pero bueno, en un principio estamos hablando de personas dentro de un ascensor que no pueden salir porque el ascensor se ha parado y no avanza, ni tienen abierta la puerta, etcétera. Otra situación que nos podemos encontrar en los ascensores es que tengamos que realizar maniobras de fuerza, ¿vale? En el caso de que el ascensor haya realizado una parada, que exista una deformación de la cabina y que esto nos imposibilite realizar las maniobras propias del ascensor, en este caso, si tenemos que mover el ascensor, tendremos que realizar maniobras